Lo voy a grabar. Eh, Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Soy Juan Diego Simón, guía de montaña y creador de jdsimonguide.com. Y en el capítulo de hoy, en este podcast, vamos a hablar con Rocío Jiménez y Carlos Martín Mora. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Hola, Hola, muchas hola. gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos un espacio aquí. Bueno, ellos son los directores de Salud Minimalista y creadores del método ñam, Neurociencia Ayurveda y Minimalismo, y en su proyecto ayudan a emprendedores digitales a potenciar su salud mediante microacciones y estrategias minimalistas basadas en neurociencia y Ayurveda para que su salud no sea un factor limitante de su propósito, sino un propulsor de este. ¡Wow! Menudo pedazo de Potente. proyecto. O sea, vamos, para que te pongas a tope con eso. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Nada, chicos, bienvenidos a estas entrevistas, ¿vale? Que hoy le vamos a cambiar un poco el rollo, porque casi siempre hablo de montañas, pero la nutrición es una parte muy importante del deporte y del trekking, y vamos a enfocarlo a eso, ¿vale? Así que nada, bueno, contarnos un poquito, vamos a empezar presentándonos vosotros, contarnos quiénes son Rocío, quién es Carlos, y eso, venga. Bueno, pues arranco yo, arrancas tú, Ro. Venga, venga. Vale. Bueno, pues nada, mi nombre es Carlos, como bien has dicho, y junto con Ro, que es mi mujer, es mi socia y mi compañera de vida, pues tenemos este proyecto que se llama Salud Minimalista y bueno, es un proyecto, como bien has mencionado, que se basa en la salud, pero tenemos esos tres principales pilares que son, por un lado, la neurociencia, a través de la cual empezamos a entender qué es lo que sucede en nuestra mente y en nuestro cerebro para saber cómo gestionarlo y llevarlo a nuestro favor. El tema de la Ayurveda, que es una ciencia milenaria de hace más de 5.000 años procedente de la India, donde hay un camino muy introspectivo y de autoconocimiento a través del cual vamos a conocer cuál es la esencia y la naturaleza de cada persona en cuanto a nivel mental, fisiológico, digestivo, etcétera, se refiere. Y luego el minimalismo, que es al final el hilo conductor por el que, bueno, pues llevamos a cabo todo esto de una manera práctica y realista en el día a día, ¿no? Y bueno, yo soy de España, actualmente estoy en Madrid, Ro está en Argentina y nada, hemos creado un método que se llama método NAM, no ñam, Ah, sino vale, NAM, perdona. sin problema. Claro, es verdad que es que la No rayita pasa nada, es que de la A, confunde la rayita ahí de sí, la A de la, Ayurveda. la dislexia. Exacto, exacto. No te preocupes. Y bueno, básicamente es lo que hemos dicho, son estrategias minimalistas de salud enfocadas para llevar esa salud en el día a día, pero de una manera que sea realmente útil y que sea viable, ¿no? Porque estamos cayendo en una era de la intoxicación por exceso de información y creo que al final se vuelve en nuestra contra más que, bueno, facilitarnos, ¿no? Muy Sí, bien, y también si quieres puedo anexar a eso, básicamente que salud minimalista nace de varias necesidades, pero sobre todo de ver cómo ciertas personas llevaban a cabo procesos de salud que en determinado punto de alguna circunstancia abandonaban o no seguían o tenían algún problema o alguna creencia o realmente no lo podían hacer parte de su vida. Entonces con Carlos que llevamos casi 15 años trabajando en el ámbito de la salud, nos enfocamos desesperadamente a ver cuáles eran las problemáticas principales y justamente el método NAM fue el que, gracias a él, nos ayudó a cubrir este tipo de necesidades y ayudar a las personas a que puedan tener esto como un estilo de vida propio. Y sobre todo, perdona, ahí ya pongo la guinda al pastel, piensa que nosotros veníamos sufriendo una circunstancia, ¿no?, con nuestros clientes y era que pese a que le damos las mejores herramientas en cuanto a la alimentación se refiere, al entrenamiento, etcétera, siempre había un factor limitante que le generaba bueno, factores. O uno, que abandonaban a lo largo del tiempo, o dos, que se estancaban en sus resultados. Entonces ahí fue cuando empezamos a investigar y estudiar qué es lo que pasaba que estaba haciendo que eso fuera un factor limitante, ¿no? Y bueno, pues a raíz de investigar sobre estas corrientes que te he mencionado anteriormente, nos dimos cuenta de que estábamos dejando de lado la parte, si no más importante, una muy importante, que era la parte mental, emocional, ¿no? Cómo las emociones, cuando empiezan a boicotearnos, hacen que incluso tengan más peso y más fuerza que lo que la propia alimentación o el entrenamiento puede hacer a nivel fisiológico, ¿no? Pues al final lo que tú pienses se transcribe en un cambio químico en tu cuerpo a nivel hormonal y a nivel celular y por ende, pues lógicamente tiene una repercusión.
fue ahí cuando dimos con esa tecla de decir, no podemos dejar a un lado la parte mental emocional en un proceso de salud, porque no estamos hablando de estética, de cómo me veo, sino de cómo me siento, que al final también es cómo me veo, ¿no? Una vez que uno se siente bien, pleno, en armonía, en equilibrio, va a hacer que proyecte algo diferente y que su energía sea diferente, más allá de la estética, que es lo que solemos siempre confundir con salud. Hablamos de salud y hablamos solamente de bajar un poquito la grasa y tener un poquito más de músculo, y al final está muy distante de lo que es el concepto de salud de una manera integral. Qué bien, fíjate. Pues son cosas que a mucha gente seguro que eso, vamos, ni plantearse, ¿no? Esa parte de mentalidad, ¿no? Es un plan de, no, yo quiero adelgazar, ponme una dieta, ponme ejercicio, ponme no sé qué, pero sí que es verdad que pasa, bueno, como en todo, al final la cabeza hace mucho y mantenerse constante en el tiempo es importante que trabajar esa parte de mentalidad, porque sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Bueno, quería preguntaros, para llevar un poco más al tema de la montaña, yo sé que habéis hecho, ¿no? Ya algún trekking o habéis hecho ya montaña. Ponernos un poco en situación a la gente para que sepa un poco, o sea, qué clase de trekking habéis hecho. Cuéntale, Ro, o voy. Pues cuenta si quieres. Bueno, pues a ver, hemos hecho muchos trekking porque si algo somos es apasionado de la naturaleza, y para nosotros tanto pueda ser la playa como la montaña en nuestra vida, pues de alguna forma siempre está presente, ¿no? Entonces, trekkings como ejemplo, pues a ver, no somos ni grandes montañeros, ni alpinistas, ni nada por el estilo, pero un ejemplo real, pues para que entiendas un poco, pues trekkings en la Sierra de Extremadura, la Sierra de Gredos, el Pico Almanzor, que son Ujú. 2.200 y cachito, creo que algo así. Por ejemplo, cuando vivimos en México pudimos ascender al 4.600, 4.500, creo que es el Nevado de Toluca, que es un volcán Ujú. espectacularmente bonito, en cuyo cráter puedes meterte y ver dos lagunas hermosas, del Sol y la Luna, es algo muy Wow. despampanante. Y luego en nuestro viaje por Asia, por el sudeste asiático, pudimos hacer trekkings muy interesantes, por ejemplo, en la zona de Krabi. Había un trekking muy largo también en un parque natural que no recuerdo, creo que se llama Dragon Crest, la cresta del Dragon dragón, si no Quest, me equivoco. sí. Y bueno, pues al final han sido trekkings exigentes en cuanto a las condiciones. No hemos estado en Nepal a -10 grados bajo cero, pero sí hemos estado con un 98% humedad, Wow. con una sensación térmica de 40 y pico grados, y selva a través donde empieza incluso a jugar un papel importante lo que hablamos, ¿no? Las emociones de la ansiedad, los miedos, qué va a pasar, esto es correcto, no es correcto. Entonces, en definitiva, ejemplos de esos, pero ha habido otros muchísimos trekking, por supuesto, que realmente hemos hecho, porque es parte de lo que también concebimos como salud y como movimiento, ¿no? Esa conexión en la naturaleza. Qué guay. Sí, la verdad que el tema montaña nos atrapa mucho. Bueno, yo soy de una provincia en Argentina que es todo, o sea, absolutamente todo montaña. De hecho, vivo en un valle que son todas montañas y la montaña significa mucho para mí, pero sobre todo creo que la podría describir como es el reencuentro con tus obstáculos, ¿no? O sea, cuando empiezas a subir una montaña, todo lo que va a tu mente es los obstáculos de tu vida. Sí. Es verdad, que es real, sí. No, me pasa a mí mucho, bueno, a mí me pasó en su época, todavía me puede pasar de vez en cuando, pero lo veo sobre todo cuando la gente viaja conmigo, todos esos miedos, obstáculos, esas cosas, todo eso que dice, se les ve reflejado y son momentos de, como, ¿no? Las peregrinaciones, esos momentos de silencio que está haciendo la gente, ese momento de esfuerzo es cuando le viene todo y luego muchos se echan a llorar de pensar, yo qué sé, o qué están haciendo con su vida, por cómo han llegado hasta ese punto, ¿no? Cosas así de muy profundas, la verdad, que te trae todo esto porque por esos momentos de paz que tienes. Definitivamente yo lo podría escribir como otro tipo de meditación activa. O sea, al final es un momento de uno consigo mismo, con su mente, va negociando constantemente en esos trekkings por qué estás ahí, hasta dónde quieres llegar, empiezan a venir un montón de imágenes, recuerdos, información, que si eres capaz de aprovecharlo para sacar esa información que a veces está como muy metida dentro de nosotros y no somos capaces de exteriorizar, creo que es una actividad fantástica para sobre todo, hacer un trabajo de autoconocimiento en activo, ¿no? En movimiento. Sí, muy, muy cierto, muy de acuerdo. Mm. Mucha gente no lo ve, ¿eh? Esa parte de... de hecho, a mí antes me pasaba que
que hacía como los viajes o iba a la montaña como huyendo, ¿no? de lo de alrededor. Luego, con el tiempo, conforme se va haciendo más duro, ¿no? Las caminatas es cuando más introspección haces hacia adentro y más te das cuenta de todo eso. Así es. Bueno, vamos a meternos un poco en alimentación. ¿Qué tipo de alimentación en esa época o habéis estado llevando a cabo antes, en el previaje? Que siempre se dice en montaña, en tema de nutrición de montaña, siempre come mucho hasta hartarte, inflate a comer, hidratos de carbono, de todo, tal, por si acaso, por luego en la montaña, ¿no? Como que vas a estar ahí gastando mucha energía. Y bueno, y durante el viaje, ¿vale? Porque también es otra cosa que mucha gente, pues eso, se va ultra mega cargado de comida y bueno, a ver, ¿qué habéis hecho vosotros? Bueno, a ver, nosotros, nuestro estilo de vida lleva un tipo de alimentación en el que no varía según las circunstancias que hagamos. De pronto puede haber no sé, hay un trekking, puede haber una mayor hidratación o ese tipo de cosas, pero siempre estamos preparados de alguna forma para cualquier circunstancia. No es que tenemos una preparación previa ni a un viaje ni a un deporte, porque también con Carlos hemos hecho deportes bastante extremos y ese tipo de cosas, entonces nunca, ya hace más de 5 años no nos preparamos en esta parte, pero bueno, Carlos les va a contar mejor la parte... Sí. Bueno, yo creo que, a ver, es un tema muy amplio de hablar, a mí me Sí, encanta, podríamos estar horas. Voy a intentar sintetizar porque yo creo que también al final, definitivamente, como dice Ro, nosotros tenemos un estilo de alimentación que nos es conductora para cualquier actividad, pero definitivamente es verdad que cuando hay determinadas exigencias físicas, pues en un trekking de larga distancia de verdad o llamémoslo, en un viaje en el que se reiteran esos trekking a lo largo de los días, incluso semanas, pues definitivamente hay muchos factores que podemos tener en juego y en cuenta para beneficiarnos de ello. Entonces, a ver, como tú bien dices, es cierto que la gente dice, no, pues si te vas a hacer una actividad intensa, come muchísimos carbohidratos, porque eso hace que rellenen los depósitos de glucógeno hepáticos, musculares y tal. Bien, hay una realidad fisiológica que es esa. ¿Qué suele ocurrir y qué consejos para ser práctico y la gente se lleve realmente píldoras doradas después de esta clase? Eh, yo creo que el consejo, lo primero es no experimentes. Creo que ese es el primer error que solemos incurrir, en el que nos venimos alimentando durante todo un año de una manera y los famosos 3 días antes para la dieta de supercompensación y reposición de glucógeno, cometemos el error de cambiar la dieta y eso nos va en perjuicio más que en beneficio. Ejemplos, si abusamos de carbohidratos, nos pueden llegar a dar calambres musculares. Entonces, si no estamos acostumbrados a ingerir cierta cantidad de carbohidratos y los días previos me voy a atiborrar de esos carbohidratos, ¿vale? Puedo incurrir en calambres musculares y en malas digestiones o incluso calambres intestinales. Entonces, vas a hacer un previo, una preparación de estar en la cama con retortijones, con diarreas, con calambres, con inflamación, con apatía, no te puedes mover previo justo al día, digamos, de la prueba de la competición, por mucho que sea a nivel recreacional. Entonces yo siempre digo que lo mejor es no experimentar previo a la prueba o previo al día clímax, del sino más trekking, bien claro. hacer una transición experimental con suficiente tiempo para que en el caso de que aquello que estás experimentando no te beneficie, ¿vale? Porque ahora vamos a hablar de esto, que puedas tener tiempo para recuperarte y retomar aquello que sí te estaba yendo bien. Vale. Entonces, como primer punto haría ese. Un segundo punto es, por ejemplo, el tema del ayuno intermitente, que no me quiero adelantar mucho porque también es un tema extenso, ¿vale? Pero mencionar que nosotros, por ejemplo, aplicamos este sistema de alimentación, que no se trata de una dieta, es una forma de alimentarte, independientemente de la actividad que vayamos a hacer. Como ejemplo, hemos estado corriendo carreras de Spartan Race, donde el nivel de exigencia es elevado, o incluso esos trekkings que te comentaba por Asia que duraban 4 horas y media, 5 horas, haciéndolos en ayuno. Cuidado con esto, no quiere decir que todo el mundo deba de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo mismo, si tú nunca antes has practicado el ayuno intermitente, no te voy a recomendar que lo hagas previo a ese trekking, ¿vale? El ayuno intermitente nos va a dar muchísimos beneficios a nivel de salud y luego si queréis hablamos de esto, pero en términos generales nos va a dar más energía por contradictorio que parezca. Vamos a espaciar las comidas a lo largo del día y a pasar más horas sin comer. Y eso va a hacer que no dediquemos tanta energía a los procesos digestivos y que estemos empleando esa energía para la limpieza celular y del organismo. Por tanto, a nosotros no nos ha asustado
hacer un trekking de 5 horas en plena selva, 98 grados, 40 y pico de sensación térmica, en ayunas. ¿Bien? Esto hay que tomarlo con pinzas y podremos matizar luego más adelante. Y luego, hay un tema también importante que, bueno, por supuesto la hidratación que mencionó Ro. Hay que hidratarse bien y hay que intentar que tanto el previo como el durante y el post sea una correcta hidratación. Para mí lo que mejor hidrata es el agua, aunque sabemos que cuando las pruebas son muy prolongadas o la exigencia física es muy prolongada en el tiempo, a partir de una hora, etcétera, empieza a aparecer la desmineralización, la desionización, etcétera. Entonces, pues las famosas bebidas isotónicas no me parecen mal recurso. Yo siempre apuesto que incluso se pueden preparar en casa sin necesidad de tener que estar consumiendo marcas que también llevan otro tipo de aditivos y que son, pues, al fin y al cabo, las bebidas procesadas, ¿no? De alguna forma. Entonces, hasta aquí. ¿Qué podríamos darle una vuelta de rosca? ¿Puedes hacer una carga de carbohidratos previo a las pruebas? Sí, pero hay cosas más interesantes a nivel carbohidratos que una pasta, por ejemplo. ¿No? Que triatlón, pasta. Maratoniano o maratonista, pasta. Hay alimentos como pueda ser, por ejemplo, el boniato, por ponerte un ejemplo, que tiene una cantidad de carbohidratos interesante y que es más nutritivo, tiene otro tipo de nutrientes, es más digestivo, ¿vale? Entonces, las legumbres igual, son una fuente alta en carbohidratos, en proteína, que son más nutritivas que determinadas pastas blancas, panes blancos, etc. Bien. En cuanto a la carga previa de carbohidratos durante los 3 previos días al día de la prueba. Y luego le doy una vuelta de rosca a esto, ¿vale? Y lo dejo en el aire y ahora quiero que tú también, Diego, me preguntes, porque si no podría estar horas hablando sobre esto. Cuando hablamos en nuestro proyecto de Ayurveda, la ciencia de la Ayurveda tiene en cuenta cuál es tu naturaleza, ¿vale? O sea, cómo tú naces a nivel fisiológico, etcétera, genético y bla, 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 para tener en cuenta qué tipo de alimentos te van a beneficiar más, ¿ok? Esto de las dietas genéricas al final es muy subjetivo, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas también por lo que te digo. Nosotros, la ciencia de la Ayurveda lo que hace es, en función de esa naturaleza, hay ciertos alimentos que benefician más a una persona que a otra. Te voy a poner un ejemplo práctico para que la gente no diga, a ver, explícamelo que no lo entendí. Personas, por ejemplo, con una tendencia al sobrepeso, con una tendencia a la retención de líquidos, con una tendencia a quistes sebáceos, con una tendencia incluso emocional al apegarse a las cosas, a la depresión, ¿vale? Eso quiere decir que tiene un doya, que es una fuerza predominante en su cuerpo. Y para ese tipo de personas hay ciertos alimentos que le benefician más que a personas que tienen características contrarias o totalmente opuestas, como pueda ser, por ejemplo, una persona muy delgadita, una persona con un metabolismo muy acelerado, una persona que es muy enérgica, ¿vale? Entonces, esos serían los dos polos opuestos. Dentro de que el objetivo de alimentarnos pueda ser similar, es decir, hacer un trekking o irme a la montaña y nutrir mi cuerpo con energía, hay alimentos que van a beneficiar más a un tipo de personas que a otros. Para las personas más tendencia a gorditas, más tranquilorras, más pachorras, con metabolismo más lento, más estables, etcétera, etcétera, dentro de que podemos consumir alimentos, van a ser alimentos que sean más ligeros. Por ejemplo, frutas, verduras. ¿Para qué? Para que tengan mejores digestiones, para que tengan más nivel de energía, para que no se apalanquen o se aletarguen más. Y aquellas personas que son más, esto es como muy genérico, cuidado, o sea, me refiero, hablo un ejemplo para que se entienda, aquellas personas que son más delgaditas, que son con un metabolismo más acelerado, más nerviosas, más volátiles, digamos, menos, que tienen menos capacidad de concentración, van a ser todo lo contrario. Alimentos más pesados, más calóricos, más grasientos, dentro de que sean grasas saludables, obvio, ¿no? Entonces, fíjate que el objetivo es el mismo, elevar la energía para preparar un trekking, pero dependiendo de la persona, podríamos todavía darle una vuelta de rosca más y ver qué alimentos le van a beneficiar. Y cuando digo que le van a beneficiar, va a ser justamente lo que te digo, que no le generen inflamación estomacal, que no le apaguen su energía vital, que le generen mejores digestiones, que no le generen gases, que no le generen edemas o retención de líquidos. Porque imagínate que, por ejemplo, una persona tendente a ser más gordita o a tener un doya que se denomina kapha en Ayurveda, que se tiene que hidratar muy bien en un trekking, si se pasa de la hidratación,
¿vale? Y lo hace con agua, va a retener líquidos, va a tener edemas. Y eso a 5.000 metros de altura puede ser algo que se le vuelva en su contra. La persona que no tiene esas características, que tiene las contrarias, va a poder abusar de los líquidos porque no va a sufrir esos edemas. Entonces, cada quien dentro de que tienen un mismo objetivo podrían nutrirse de una manera diferente. ¿De acuerdo? Insisto, es un tema muy prolongado, pero creo que también sería interesante para resumir esto, porque ahora surgirán las dudas de cómo lo hago, ¿no? Si yo no lo sé, pues obviamente si se tiene la oportunidad de dejarse asesorar por alguien que tenga los conocimientos de 10, y si no, yo creo que la clave más importante sería guíate por tu intuición. Más conectados estemos con nosotros, mejor vamos a saber qué es lo que necesita nuestro cuerpo, independientemente de lo que pongan los libros. Porque te vuelvo a repetir, una dieta de supercompensación donde cargamos glucógeno con hidratos de carbono 3 días previos no le funciona igual a todo el mundo. Si alguien se siente con energía porque viene preparando ese trekking 6 meses con un tipo de alimentación y se sienten bien, yo le diría no la cambies. Lo más intuitivo es replica aquello que te hace sentir bien. Si alguien lleva poniendo en práctica una dieta extraída de un libro que realmente no le hace bien, se siente cansado, siente calambre, retiene líquido, recupera peor, etcétera, para mí es olvídate de ese libro y empieza a nutrirte de una manera que tú consideres que te va a hacer mejor. Y eso es tan importante como intentar replicar dietas que estén extrapoladas aunque sea de estudios científicos, cuidado, porque los estudios científicos se hacen con una población de control y no están teniendo en cuenta incluso cuál es tu estado emocional previo al trekking, durante el trekking y después del trekking. Y te puedo garantizar que conozco casos reales de gente que ha hecho un Ironman, gente que ha subido al Everest. De hecho, hay un documental, una película muy buena también en Netflix que habla de eso. Alguien que subió al Everest sin nunca en su vida haber hecho un trekking. Para mí es mental. Total. Porque cualquier cuerpo no aguanta. De hecho, es un riesgo y es una locura y no la recomiendo a nadie. Pero lo que pongo como este ejemplo es hasta dónde tienen importancia y poder y fuerza nuestras emociones y nuestra parte mental. Qué bárbaro. Yo quería agregar un punto importante con respecto al ayuno porque bueno, para que no quede un poco ahí colgando, pero bueno, las personas que quieran probarlo pueden empezar siempre y cuando hagan un ayuno un poco de a poco, digamos, con medida. Entonces, empezando por unas 13 horas, que a partir de las 12 horas es cuando ya el proceso de limpieza celular empieza a aparecer, a partir de las 12 horas, porque hay gente que arranca a las 12 y digo, no, pero es que ahí empieza. y a partir de las 13 horas aproximadamente ya puede empezar a probar, incluso romper un poco su ayuno con frutas. Esto lo va a ayudar a hidratarse y a que su primera ingesta sea muy de minerales y nutrientes, y de ahí, a partir de ahí, puede empezar a experimentar un poquito más. Obviamente siempre y cuando no esté bajo de peso, personas bajo de peso no, o embarazos, o hay algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta, que nosotros tenemos un artículo que te lo podemos pasar para que la gente lo lea. Pero el ayuno tiene esta situación que cuando uno lo empieza a practicar, incluso en las personas que por ahí, no sé, que viajan contigo y tienen estas circunstancias, está buenísimo que lo prueben con esas caminatas y ese entrenamiento que yo sé que le das, porque hemos compartido ahí un poco, hemos compartido una alumna, pueden probarlo en esos ayunos, en esas caminatas que no son tan duras como la que van a tener contigo. Y van a experimentar desde el primer momento cero, por ejemplo, esa sensación de energía que empieza a brotar por el cuerpo, que dices, ¿cómo puede ser que tenga tanta energía? Al principio se siente como un pequeño cansancio y esa típica mente habladora que te dice, pero si no has tomado nada, pero si no has desayunado, si no tienes energía en el cuerpo. Y automáticamente eso a los 15 minutos va desapareciendo y tu cuerpo empieza a recobrar fuerza, y empiezas a tener una energía impresionante, con la cual te podrías subir esa montaña y muchas más. Sí, yo quiero comentar porque sí que esto lo hablamos un poquito, dimos unos matices cuando nos conocimos la primera vez y fue eso, que yo empecé con el ayuno intermitente cuando estaba preparándome para las pruebas de acceso de escalada y yo estaba escalando muy a saco. Pero sí que notaba muchas veces esa caída de glucógeno, ¿no? Llevaba 40 minutos escalando en el rocódromo, dándolo todo y, hostia, a los 40 minutos era como en plan y ya había,
leído, o sea, yo ya sabía un poco cómo funcionaba, ¿no? El metabolismo, que claro, cuando ya conoces algo, pues pruebas cosas y dices, "Ah, vale, ya lo entiendo". Y empecé a probar esto del ayuno y yo quiero decir que a mí me vino súper bien, porque a mí me gusta hacer mucho escalada en vía larga y pegarme 3 horas escalando y claro, cuando te pega un pico de esos de caída de glucógeno, pues, hostia, se nota, si estás a 100 metros de altura en una pared y dices tú, me quedan todavía otros 100 metros de escalada, pues, y conforme fui llevando a cabo todo esto del ayuno, lo fui probando poco a poco en varios meses, cada día más largo o ir a entrenar en ayuna, me fui dando cuenta de que mi rendimiento energético se prolongaba más en el tiempo. De repente, de estar 40 minutos a tope, me podía pegar 2 horas a tope. Y, y a través de mi propia prueba fue cuando me fui dando cuenta de, ostras, qué curioso es todo lo que nos han metido toda la vida de hártate a desayunar y ahora el no desayunar me viene mucho mejor, incluso tengo más energía que antes, porque antes era desayuno, incluso cuando era más joven, ¿no? Esto de cuando ya te pones a pensar, cuando era más crío, desayunas y luego la mañana te la pegas ahí con un plan de, en el instituto, yo me acuerdo ahí, cansado, 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 y luego ya hasta que no cargabas otra vez pilas después a la hora de comer, pues no estabas otra vez activo. Y ahora es todo lo contrario, no desayuno por la mañana, me tomo un tecito y me paso toda la mañana súper activo, la mente súper abierta y muy, no sé, muy diferente. Es muy extraño hasta que no lo pruebas. Es que tienes toda la energía para ti, para tu cuerpo, para lo que vas a desempeñar. Imagínate cómo, o sea, tú tienes, aunque sea una actividad de foco, aunque sea estar en el ordenador haciendo algo, estudiando, lo que sea, la digestión no está molestando, solamente se está limpiando, las células se están limpiando y tu cuerpo lo único que está regenerando es que la última energía sea para ti constantemente. Y entonces esto es algo maravilloso. Incluso si nos remontamos a los sucesos, o sea, anteriormente, por ejemplo, los trabajadores del campo, pues hacían esto, se iban al campo a trabajar, estaban todo el día trabajando y luego se metían su atracón de comida por la noche, pero habían hecho un ayuno de 17 horas sin darse cuenta, lo cual les daba energía para estar todo el día en el campo trabajando como locos. O sea, que esto está mucho en nuestra historia como humanos, el ayuno, lo que pasa es que no le habíamos prestado atención. Y bueno, y ni hablar de que las marcas que nos proporcionan el desayuno, entre comillas, saludable, son las que sponsorearon los estudios de que el desayuno era la comida más importante del día, ¿no? Que esto es lo que menos le podemos sacar a la gente de la cabeza. Sí, es muy complicado. Yo trabajo también con con chavales por las tardes, con trastornos de conducta y demás, y muchos a veces con sobrepeso. Y le meto mucho tema de alimentación, porque, pues bueno, a día de hoy, ¿qué producto que tenga más de 3 ingredientes no lleva metido azúcar dentro de esos ingredientes? Y, y cuando empiezas a cambiar esa alimentación, empiezas a meter más verduras, más frutas, menos bollos, menos productos bueno, de los transgénicos o productos muy procesados, empiezas a Procesado. meterle más alimentos de primera, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Los que salen de la madre tierra, ¿no? Sí, Naturales. lo más Sí. naturales, lo Sí, más exactamente. esenciales. Pues se han ido dando cuenta esos padres de cómo su hijo ha ido cambiando sus conductas de ser chavales más agresivos a bajar su temperamento de una manera bárbara. Y dicen, y además alucinan, porque dicen, ay, sí que está bien ahora mi hijo, tal. Y yo, porque lo primero que he hecho ha sido quitarle todos los productos procesados. Y es una cosa increíble que no, bueno, al final es una droga, ¿no? Tanta azúcar genera Sí. adicción y esos cambios conductuales. Efectivamente. Piensa que, y esto aplica también para todos, ¿no? O sea, piensa que en la Ayurveda se hablan de diferentes estados mentales, ¿no? Y uno de ellos, que se llama rayas, no importa el nombre, es en el que vamos constantemente tratando de satisfacer los sentidos y cómo buscamos en algo externo algo que nos haga sentir hipotéticamente bien. Cuando hablamos de la alimentación, definitivamente es el paladar el que, el que quiere ser satisfecho, perdón, y decir, bueno, voy a buscar ese chocolate, voy a buscar esas patatas fritas, voy a buscar esa pizza y lo que está ocurriendo es que después de haber deleitado ese paladar, viene el efecto contrario, que es el bajón, el arrepentimiento, el cargo de conciencia. Entonces, lo que estamos haciendo es tener un estado también emocional a través de la comida de subidas y bajadas constantes.
Por eso que, como tú bien dices, a medida que empiezas a sacar esa comida procesada, grasas saturadas, transgénicas, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es buscar el equilibrio y buscar el equilibrio Aquí. mental Sí. que va a hacer que esas conductas, como tú bien dices, sean más estables. Aparecen picos de no violencia, aparecen picos de tranquilidad, aparecen picos de donde se puede empezar a dialogar, en lugar de estar siempre desde la ira, el enojo o simplemente ser seres reactivos. Entonces, tan importante la alimentación a nivel emocional como el ejemplo que estás mencionando, ¿no? O sea, que es totalmente cierto. Y esto que estás diciendo tú, así de esta forma, nadie lo comprende, Diego. Es algo curioso, porque realmente, o sea, incluso hay dietas que tienen que tienen un montón de procesados, que tienen un montón incluso bueno, de productos animales en exceso, y todo esto también nos produce estos estados bueno, que la Ayurveda los denominaba hace 5.000 años, y actualmente no tenemos todavía la capacidad de entender que lo que comemos afecta nuestro estado anímico. Sí. Entonces, aprovecho también para hilar esto con lo que veníamos hablando de la montaña, como para ir haciendo resumen y que la gente hoy Sí, se lleven de verdad píldoras que es para lo que estamos. Es decir, bueno, brutal. que tú te sientas, que tú te nutras bien, de una manera correcta, guiada primero por tu intuición, como veníamos hablando, y siguiendo con alimentos naturales, va a hacer que durante tanto tu entrenamiento previo a ese trekking, digo trekking o prueba del tipo que sea, ¿vale? Como durante la prueba hagas que puedas estar en un estado emocional más estable. O sea, al final el objetivo de todo esto es estar en equilibrio, no es estar ni hiperkinético, es decir, ni pasado de vueltas con un exceso de energía, porque eso también hace que se desgaste más la energía vital, es decir, que colapsemos antes. Hay contracturas, hay calambres, hay agarrotamientos cuando hay un exceso de actividad, incluso cuando se trata de actividad mental. Por eso tan importante es no estar abajo ni estar arriba, estar en equilibrio, en la línea media. Y eso hay que entrenarlo. Como bien dices, igual que lo del ayuno. El ayuno es un proceso que hay que ir entrenando, experimentando y negociando con nuestro cuerpo y con nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hacer una transición progresiva a todo lo que estamos hablando. Luego, lograr el equilibrio a nivel emocional también por medio de la alimentación, ¿vale? Y luego hay otras cosas que se pueden hacer que podemos hablar si queréis. Y luego, cuando hablamos de lo que preguntabas, ¿qué alimentos previos y durante? Yo siempre diría alimentos naturales. O sea, muchas veces barritas energéticas, geles de glucosa, etcétera, no están mal siempre y cuando no te sienten mal. Porque si te va a dar calambres estomacales, tomar glucosa o te va a pegar un pico de glucosa que te va a subir seguido de una hipoglucemia que te va a bajonear, al final seguimos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, no quiere decir que esté mal, no está ni bien ni mal, en el mundo no hay nada ni bien ni mal. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo me hace sentir esto a mí? Y yo creo que hay que trabajar incluso el desapego a todo ese tipo de suplementación. Hemos visto personas que van a caminar 1 hora y van con geles de glucosa, con bebidas isotónicas, con barritas energéticas, como que si se fueran no sé, a Afganistán y fueran a estar 6 meses ahí en mitad de la nada. Entonces, yo digo que realmente si tú estás bien nutrido y no solo el mismo día de la prueba, hablamos de días previos o semanas y meses previos, tu cuerpo tiene las capacidades, los nutrientes y la energía más que de sobra, incluso para meterte un trekking de 5 horas en ayuno. ¿Que quieres no hacerlo y llevarlo a ese punto? No hay ningún problema. Durante el trekking, come frutas que no sean pesadas, comen semillas o frutos secos. O sea, hay formas de nutrirse que son ligeras, que son nutritivas, que son naturales, sin necesidad de tener que incurrir a todos estos artículos, suplementación deportiva, que al final son químicos. Me da igual que esté sacado del suero de la leche, me da igual que esté sacado de... ¿Entiendes? O sea, son productos manipulados que hay un proceso que hace que ni tu digestión sea la correcta, ni muchas veces el efecto positivo que prometen se cumpla. Entonces, yo me iría a lo simplista, a lo minimalista, al desapego de tener que tomar un batido o un óxido nítrico vasodilatador o unos aminoácidos ramificados para la reconstrucción muscular. Si tú te nutres bien, todo eso tiene que estar fuera, porque no es necesario y se ha comprobado. Entonces, como resumen, yo iría por esa línea de lo natural, de lo preventivo y del equilibrio en lo emocional y en la alimentación, que es lo mismo.
Yo hay una cosa que empecé a hacer con esto, cuando ya empecé con el ayuno, vi que aparte ya no necesitaba, digamos, consumir tanto alimento para estar, digamos, mantenerme en un estado deportivo, ¿no? Y sobre todo en las rutas de montaña, muchos clientes flipaban porque yo llevaba en el cinturón de la mochila, yo llevaba, pues siempre llevo higos y unos dátiles. Y voy, pues a lo mejor yo que sé, una ruta de montaña, 5, 4 horas, 6 horas, y voy con eso. Pum. Uno cada 15 o 20 minutos me da un poco de me lo echo a la boca. Y es increíble lo que, claro, ya mi metabolismo, digamos que creo que ya funciona a un ritmo diferente, no necesito consumir tanto y con muy poquita cantidad y alimentos como los higos o los dátiles que aportan tanto, me da suficiente para pasar el día y luego ya por la noche llego, ceno, una buena cena, bueno, cena, solo cena temprano, 7, 8 y, y fantástico, ya hasta el día siguiente. Entonces al final sí que es verdad que estos alimentos naturales, frutos secos y demás, en su estado más natural, es lo que te están Es dando. algo práctico, es algo económico, es algo simple, se puede llevar a todos lados, no perece, no se echa a perder y creo que es de gran utilidad allá donde vayas, ¿no? Y sobre todo que lo puedes encontrar allá donde vayas, porque también esto es muchas veces el minimalismo aplicado a la logística de una actividad es importante. Si estamos en mitad de Nepal, de donde sea, ¿no? Y realmente pues no hay una tienda de suplementación, si tú generas esa dependencia de yo no funciono sin un batido de proteínas, yo no funciono sin una bebida energética, yo no funciono sin, el día que no la tengas no vas a funcionar, aunque solo sea por efecto placebo, porque tu mente está demandando algo a lo que le has acostumbrado y no vas a encontrar en mitad de la nada. Entonces, qué mejor que aprender a hacer tu propia bebida isotónica, qué mejor, que es algo lo más absurdo y simple del mundo, qué mejor que recurrir a frutas secas, semillas, que puedes encontrar en cualquier lado del mundo. Entonces, yo creo que al final se trata de la simplicidad, pero de la eficiencia, ¿no? Es decir, cómo voy a organizarme para hacer 4 cosas innegociables que me hagan ir a cualquier parte del mundo. Y sobre todo reconectar, yo sí la que recomiendo otras cosas aparte, la locura, reconectar con uno mismo antes de ese viaje y post, y es lo fundamental, como tú lo comentas, tú por intuición, tu cuerpo ya está limpio, lo cual hace que se pueda sostener dentro de lo que va necesitando o dentro de lo que va adquiriendo en el día hasta llegar a la comida más potente, lo cual significa que ya previamente tienes el cuerpo entrenado para esa situación. Entonces, para mí es fundamental también eso, ¿no? Y ahí entra también mucho el autoconocimiento, que muchas personas no se conocen y simplemente están viendo a ver qué hace el otro para poder copiarlo. Sí, es muy cierto, ¿eh? La influencia de los demás, a ver qué hace este, voy a hacer yo lo mismo porque esa dieta le ha funcionado, pero luego realmente a mí no me funciona y me frustro más y acabas con un desequilibrio mental de no, todo lo que Exacto, hago no me funciona. Es bárbaro, exacto. es bárbaro. Bueno, a ver, yo quiero, se me han ido ocurriendo cosillas así, porque has hablado un poco del equilibrio con la alimentación y yo, por ejemplo, yo soy una persona muy enérgica, ¿no? O sea, me levanto por la mañana temprano y me paso todo el día sin parar, para acá, para allá. De hecho, soy, como siempre se ha dicho, ¿no? Un culo inquieto y he llegado a hacer un viaje súper largo y me he puesto aquí en casa a hacer manualidades o a hacer bricomanía, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué me recomendarías a mí para decir, venga, Juan, para que bajes un poco el ritmo? O para ¿cómo se dice? ¿No? Hiperactivos o personas que van muy rápido, muy acelerados en su vida. ¿Barro o voy? Como quieras. Vas, venga, cuenta. Pues a ver, por tus características y por lo que nombras, tu fuerza probablemente predominante esté yendo hacia, aparte de ir hacia rajas, que es como una cualidad más de las personas, probablemente tu fuerza predominante en tu cuerpo sea Vata. No lo sabemos, o sea, tendríamos que hacer un test que la Ayurveda nos proporciona y todo este tipo de cosas, pero probablemente estés dentro de esa franja, porque también te conocemos físicamente y sabemos bueno, que tu estructura no es que eres más flaco, más chiquito y a pesar de que fuerte, o sea, tu estructura es chiquitita. Entonces, yo creo que todo esto, o sea, lo que te beneficiaría a ti en todo caso serían como alimentos más pesados. Los alimentos que van más, o sea, alimentos de la tierra, obviamente,
pero, por ejemplo, yo te recomendaría más incluso alimentos que están debajo de la tierra, que son alimentos más húmedos, como por ejemplo los tubérculos, ¿no? La patata, el boniato, todo esto que crece debajo de la tierra, porque también te ayudaría a equilibrar esa energía vital que ya la tienes como súper elevada y te haría como mantener más en equilibrio. Porque cuando también una persona como tú consume más alimentos con energía del sol, con mucha energía del sol, por ejemplo, no sé, una manzana o una naranja o este tipo de cosas, lo que hace también es elevar más tu energía vital, que esto es maravilloso, pero yo creo que equilibraría bastante con este tipo de alimentos más pesados, hervidos o acuosos, cremas, purés, todo este tipo de cosas, funcionaría muy bien, por ejemplo, para que puedas descansar, sobre todo. Porque al día, al final, si tú te sientes bien con esa forma de actuar, no significa que estés que estés desequilibrado, estás bien, porque es tu energía, es tu tendencia a estar todo el día así activo. Pero por la noche siempre es bueno pues hacer una bajada para poder tener un buen descanso. Entonces, por la noche, por ejemplo, en ti siempre recomendaría como una sopa o un puré o algo de eso. Y no sé si Carlos quiere agregar algo más. Sí, yo creo que, o sea, quería mencionar que independientemente de cuál sea, según la Ayurveda, nuestra predominancia, ¿no? Nuestro doya, nuestra fuerza, como dije antes, hay diferentes estados mentales. El que tendríamos que cultivar es un estado mental de equilibrio, de tranquilidad, armonía, que se denomina sádvicos, ¿vale? Yo los nombres los digo, pero no tienen relevancia. Ese estado sádvico se cultiva de muchas formas y con la alimentación, una buena estrategia, por ejemplo, para bajar un cambio es generar horarios de comida, ¿vale? En lugar de estar picoteando, esto es un poco, puede sonar contradictorio con lo que dije anteriormente, que dije, guíate por tu intuición y come cuando te pida el cuerpo. ¿Qué ocurre cuando las mentes son muy enérgicas, muy volátiles, hay un exceso de información? Una mente rayásica está siempre proyectando al futuro, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y tal, y al final nunca se termina de centrar en el presente. Entonces, una forma de aterrizar a esa mente es generándole unos horarios estables de comida, independientemente de que se haga o no el ayuno, decir, bueno, cuando rompa el ayuno, aproximadamente va a ser todos los días, me invento, a la 1 de la tarde, luego en torno a las 4 como y a las 7 ceno. Y mantener esos horarios, en lugar de ir improvisando durante los días en función de tus actividades, va a hacer que puedas encontrar ese equilibrio y esa estabilidad. Como dijo Ro, hay que eliminar todos los alimentos estimulantes, ¿vale? Cuando digo eliminar me refiero no es que estén prohibidos o que sean malos, cuidado, simplemente que quizás abusar de ellos no darle un cambio a nivel mental. ¿Qué alimentos son estimulantes? Pues mate, té, café, por supuesto, hablando de comidas ya lo que son chocolates, fritos, todo eso, pero dentro de la comida sana, que son alimentos naturales, hay algunos que son más estimulantes que otros. Y, por ejemplo, algo que parece que no tenga sentido, pero que lo es, en la alimentación sádvica, cuyo objetivo es bajar un cambio y mantener la estabilidad, se eliminan todo lo que tiene que ver con ajo, cebolla, cebollín, puerro, toda la familia de las cebollas también son estimulantes. Entonces, sacar esos alimentos y, como te digo, tomar café puntualmente, no abusar de él, tomar té puntualmente, tomar mate puntualmente o sustituirlos. Puedes hacer infusiones que no tengan teína, que no sean estimulantes, puedes tomar un café descafeinado y sobre todo primeras horas del día donde vas a poder de alguna forma utilizar ese exceso energético para que, como dijo Ro, no te vayas a la cama pasado de vueltas, eso te genere insomnio, no descanses bien y al día siguiente vas acumulando. Es como una sensación de tengo energía, pero es una falsa energía porque realmente estás cansado y no estás haciendo que tu cuerpo se regenere en el periodo de descanso que es por la noche, que es cuando lo hace. Entonces, resumiendo, comidas no estimulantes, las que ya se conocen que son más obvias, y por ejemplo la familia de la cebolla, puerros, etcétera, horario organizado de comidas, y como dijo Ro, comidas pesadas, densas. Por ejemplo, incluso los aceites también son buenos, ¿vale? Aguacate, aceite de sésamo, aceite de girasol, aceite de oliva, ¿bien? Son comidas y alimentos que son densos y para una mente que es liviana, los alimentos densos va a hacer que se asiente, que se aterrice. Cenar, como ha dicho Ro, por ejemplo, hortalizas o incluso cremas de verduras, purés de verduras, que son más consistentes incluso que las sopas, va a hacer que eso ayude también.
porque realmente tiene una relación directa los nutrientes en el estado emocional. Ya no solo hablamos en cómo repercute en mi cuerpo a nivel fisiológico, sino en qué pasa a nivel mental cuando como determinado tipo de alimentos. Y si cenas un Red Igualmente. Bull, es un claro ejemplo de que realmente no va a sumar a esa causa, ¿no? Entonces, conocer qué Totalmente. alimentos nos van a aterrizar nos van a ayudar. Y en tu caso también, una recomendación, por ejemplo, sobre todo esto es cuando uno detecta que también la energía está un poco desbordada, ¿no? Porque si la energía está controlada no pasa nada, pertenece un poco a nuestra forma de llevar el día a día y eso está perfecto. Pero si sentimos esa necesidad de más, o está desbordada, o incluso me da hasta un poco de ansiedad, o de repente no sé para dónde ir, una actividad que es muy buena para este tipo de energía podría ser como un hatha yoga, muy despacito, muy lento, de mucho enraizamiento, porque lo que justamente tiene esta fuerza es que tiende a ir hacia arriba y hacia afuera. Entonces lo que tenemos que hacer es enraizarla a la tierra, sobre todo, conexión con la tierra también, estar descalzo caminando por la tierra, pero el hatha yoga te va a ayudar mucho a equilibrar ese tipo de fuerzas. Y obviamente ni hablar, bueno, la meditación yo creo que no sé si la recomendaría tanto al principio de un hatha, sino que al final, o sea, más un shavasana que es como la relajación final, más que la meditación, porque este tipo de energía o este tipo sí, de fuerza, lo que va a hacer es que te cueste mucho meditar, que te cueste mucho. ¿Qué pasa? Se quedó pillado. Vaya. Aquí estás. Sí, no sé, se ha quedado pillado todo. Sí, yo creo que se fue la conexión. Mm. Eh, Vale, esto sí. bueno, pues seguimos a partir de aquí, no hay ningún problema. Sí. Nada, veníamos hablando de eso, que le decía mientras tú te fuiste a toda la gente que nos va a estar escuchando que en cuanto a la alimentación se refiere para bajar un cambio o para calmar la mente, esas pueden ser varias estrategias, pero luego hay otras muchas, como dijo Ro, que pueden ayudar a esta causa y que ayudan, de hecho, como es hacer un hatha yoga, una sesión de estiramientos, actividades que sean tranquilas y sobre todo para finalizar el día, ¿no? Ir como bajando de manera progresiva y no sé si hacer, me invento, una clase de CrossFit a las 8:30 es lo ideal. No porque sea malo, sino porque a nivel del objetivo que queremos lograr realmente no va a sumar. Y de nuevo, es lo que hablamos, si esto nos hiciéramos la pregunta a nosotros mismos, todo el mundo va a tener la respuesta porque es algo intuitivo. Entonces, a veces en esta era de la información, el exceso de información también nos perjudica y se vuelve en nuestra contra, porque no, es que quiero hacer esto y he visto que esta disciplina, el High Intensity Interval Training, el famoso HIIT o el CrossFit o el no sé qué, está muy bien, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Entiendes? No hay una actividad mejor que otra, hay una actividad precisa y correcta para cada objetivo. Entonces yo creo que hay que preguntarnos mucho por qué estamos haciendo cada cosa, por qué me nutro así, por qué hago esta actividad y cuál es el objetivo al que quiero llegar. Y eso solamente lo sabe uno mismo. Basta con que se lo pregunte, se dedique un tiempo cada día a preguntarse hacia dónde está caminando y eso le va a ayudar a conectar con sus propósitos y su objetivo y va a hacer que llegue mucho más rápido y de manera más sólida y sobre todo disfrutando, ¿no? el camino o el trayecto. Qué bien. Bueno, pues quiero puntualizar porque hemos tenido, como hemos dicho antes, una cliente en común y, y yo desde mi punto de vista, cuando ya la vi en todo el proceso, o sea, la hemos seguido, yo os recomendé a ella y ha vivido un cambio súper transformacional porque en el estado en el que se encontraba, en el punto A, hasta ahora, ha sido brutal. Y una combinación que surgió así de repente con esta persona, que ha sido pues estar con vosotros y luego conmigo en el viaje, ha sido increíble. Vamos a contarle un poco a la gente cómo ha sido, porque, o vuestro punto de vista. Pues yo sí que es verdad que lo hablo mucho y la pongo mucho de ejemplo siempre en todo, porque para mí
no sé si nombrarla. No le he dicho nada de que la íbamos a nombrar o no. No sé si puedo decir su nombre. Seguro, conociéndola está encantada. Sí, Seguro sí, que sí. seguro. Pues bueno, además, si es que ha salido en todas mis entrevistas y la tengo siempre en un pedestal, es brutal. Pues María Es un buen José, ejemplo, es un muy buen sí, ejemplo. sí, es tremendo porque venía de esa situación de que todo lo que le dijeron en cuanto a su salud y coño, decidió dar el cambio, ponerse a ello, empezar con vosotros, hacer el viaje y fue un cambio transformacional para ella porque se encontraba en un punto A de que pensaba incluso que ella no iba a poder hacer deporte nunca, en un estado brutal. Y cómo, bueno, pues todo lo que le habéis dado vosotros realmente le ha ayudado a cambiar porque sí que es verdad, pues eso, yo cuando la conocí la primera vez tenía pues alimentación típica alemana porque estaba viviendo allá en Alemania. Hostia, y era como plan Exacto, de... Así que, bueno, desde vuestro exacto. punto de vista, ¿cómo lo habéis visto? O sea, ¿cómo le ha cambiado a ella todo esto? Pues a ver, voy a hablar de María José, pero no solamente de ella, porque sé que muchas personas se pueden sentir identificados como en este punto, ¿no? Porque ella se encontró en este punto de voy a tomar decisiones diferentes en mi vida, o sea, voy a empezar a elegir realmente, o sea, esta situación o sea, todo lo que me han vendido o con todo lo que he crecido, de pronto no sé, no me resuena tanto. Veo que el mundo está cambiando, pero que yo no estoy sintonizada con los cambios de alguna forma. Entonces, ella, lo inteligente obviamente es que decidió apostar 100% a estas circunstancias y la combinación fue como un combo brutal para ella, porque bueno, yo creo que en realidad sería para cualquier persona, porque imagínate trabajar el autoconocimiento, que es lo que veníamos hablando, la transformación y el progreso de poder llevar a cabo cualquier cosa que te propongas, porque esto era incluso una meta bastante alta la que se había Sí, propuesto, y nada, romper al mismo tiempo, en muy poco tiempo, romper creencias, entender nuevos caminos, desarrollar la intuición. Fue como, yo creo que este tipo de alumnos lo que los destaca de todo es la entrega. Es decir, ¿sabes qué? Lo que quieras, porque realmente lo que he hecho hasta ahora no me identifica, no me funciona, no sé, hay algo que no resuena conmigo, y el hecho de decir, ¿sabes qué? Que todo lo que aprendí lo tiro a la basura y vuelvo a aprender, creo que es como lo más inteligente y potente que tienen estos alumnos. sí, Sí, yo quería, o sea, realmente es que es básico lo que acaba de mencionar Ro. Cualquier persona que pretenda un cambio, la primera pregunta que le hacemos a la persona, y de hecho o sea, quiero incluso hacer hincapié en esto para que se entienda que realmente predicamos con el ejemplo, a nuestro método NAM no entra cualquier persona. Entra aquella persona que ella misma decide de una manera consciente un cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque por mucho que uno quiera ayudar a alguien, si ese alguien verdaderamente no quiere cambiar, nadie lo va a poder cambiar. Entonces, la predisposición al cambio es el primer punto que toda persona tiene que tener. Y ahora podemos hablar de qué es lo que te puede llegar a mover a ese cambio, ¿no? Normalmente es un punto de dolor y el dolor se puede reflejar en dolor emocional o en un dolor como una enfermedad. Entonces, muchas veces el famoso ave fénix que resurge de las cenizas es necesario. Cuando vamos acumulando dolor en el formato que sea, no estoy feliz con mi trabajo, no estoy feliz con mi vida, con mi pareja, con no sé qué, con mi cuerpo, con mi mente, con lo que sea. Cuando eso ya es algo sólido y grande, normalmente hace que uno quiera salir de ahí, ¿vale? Entonces, verificar que la persona realmente está predispuesta a ese cambio es lo principal, porque si no, va a ser una lucha absurda en la que uno pretende transmitir y el otro va a generar rechazo. Es más, se va a sentir violenta la situación porque me están atacando. Entonces, el primer paso es lo que dijo Ro, tener predisposición, entregarse, desaprender, olvidar todo lo que sabías hasta ahora y has experimentado hasta ahora y no te ha funcionado para empezar a hacer cosas diferentes que te lleven a un punto diferente. Y luego el segundo paso sería la reconexión con uno mismo, ¿no? O sea, no replicar aquello que alguien te dice. Nosotros a nuestros alumnos decimos, no te creas lo que yo te digo. Empieza a experimentarlo y darme tu feedback. Y si no es así, no me dé la razón, porque entonces hay algo que no está funcionando. Esa reconexión con uno mismo
te va a acercar a que te encuentres de nuevo con tu esencia, con tu naturaleza, qué es lo que te hace bien, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te crispa los nervios. Y a medida que vas reconectando por medio de la alimentación, del entrenamiento físico, del entrenamiento mental, va a haber un momento en el que nada te puede parar. Y este caso que mencionas de María José es un caso en el que hubo una entrega desde el principio porque había ciertos aspectos de su vida con los que no estaba conforme y se buscó como motor mayor o como pretexto la excusa de hacer un trekking de las características que llegó a hacer sin previamente haber tenido experiencia en la montaña. Y en muy poco tiempo logró entregarse a sí misma y empezar a tomar la responsabilidad con su alimentación, con su entrenamiento mental, con su entrenamiento físico cada día, incluso aceptando los momentos de bajón que pueden venir en el proceso, para llegar a ese trekking y decir, ese trekking fue como el clímax de la parte más espiritual que corroborara que realmente había merecido la pena el cambio que había hecho. O sea, creo que fue como el final feliz de una película, ¿no? Que pasó de vivir en un estado en el que no estaba 100% conforme a ir experimentando la felicidad en el proceso, aceptando lo que viniera y terminar con esa parte de no solo el logro como tal. Yo creo que al final ella incluso se sintió orgullosa de hacer el trekking, pero eso fue lo de menos. Yo creo que lo que más fue es la experiencia de hacer ese trekking con ella misma, con un grupo, de superar barreras mentales, de conectar en ese trekking con esa meditación activa en caminatas de 5 horas, de saber cómo nutrirse en un estado hostil para la mayoría, porque no hacemos todos los días ese tipo de trekkings. Yo creo que el ver que otras personas en situaciones similares estaban caminando juntas, para mí fue, vamos, algo que es normal que sea transformador. O sea, creo que la necesidad de ese viaje fue como el asentar las bases que se venían trabajando para un cambio de persona, porque ya no cambia tu estética o tu físico por bajar de peso, estamos hablando de que cambia tu persona. Y para mí es innegociable, ¿no? Vivir una experiencia así para realmente generar consciencia y asentar todo lo que se ha ido trabajando, ¿no? En el tiempo. Sí, además fue increíble cuando le hice la primera entrevista, que ya se quería venir al viaje, pero claro, ya conocía sus capacidades y yo le decía, mira, María José, quedan 5 meses. Si te comprometes al 200% en esto, digo, yo sé que lo vas a conseguir. Y yo invito mucho a la gente que... Pero claro, tiene que haber un compromiso, como habéis dicho, que ya dijo, yo me pongo a vuestra disposición para todo esto. Y fue todo ese proceso, esos 5 meses, o sea, con vosotros, yo con los seguimientos, hostia, luego el viaje, verla feliz de que todo el esfuerzo. Y bueno, el día ya culmin, que fue cuando hicimos la sesión de yoga con el yogi, con mi amigo Ranji, y los cuencos tibetanos, hostia, verla llorar, hostia, ya me emociono y todo, ¿eh? Porque, hostia, fue súper bonito. Y el poder ver que esa persona ha cambiado su mente, y es lo que tú dices, ya no es el aspecto físico, porque prácticamente sí perdió peso, pero no, pues un cambio totalmente de paradigma en su mentalidad y hostia, además, de hecho, llegó a Alemania, le dijo a sus jefes que no estaba a gusto con su trabajo, que se iba a pirar, se dejó el curro, sí que le dejaban un plazo para hasta irse, pero se puso las pilas, hizo no sé cuántas entrevistas, consiguió trabajo y Sí, fue sí, sí, como... Un es que mejor ahora, trabajo, ahora un está mejor mejor que trabajo. nunca, Es exacto. brutal. Cómo coño, es que ese detonante, yo siempre lo digo, un detonante, necesitas algo. Para ella, por ejemplo, fue el caso de apuntarse conmigo, yo conoceros a vosotros, empezar con vosotros, todo el proceso, la evolución que ha habido, ha hecho de ella una persona increíble, aparte de que ella es una maravillosa persona, pero mucho más dispuesta, más decidida, con una confianza y una seguridad inhumana. Yo la tengo, vamos, ya te digo, mi ejemplo número 1 en todo. Brutal. Claro, Lo por es, lo supuesto. es. Es que imagínate que en realidad ella no o sea, ella se volvió a conocer, en realidad. Volvió a conocer y potenció todo lo que era ella con estos procesos. Entonces, ella ya era maravillosa, pero solamente había que trabajar con ella ciertos aspectos para potenciarla mucho más. Y la verdad que sí, fue un cambio extraordinario. Sí, muy bien. Fue fantástico. Fue increíble. Yo no tengo palabras. Bueno, vamos a ir cortando. Contarle a la gente, por si se ha despistado un poco, cómo os pueden encontrar.
porque seguramente mucha gente estará interesada en vivir la misma experiencia, el mismo proceso que ha vivido María José. Bueno, Pues pues cuéntale. cuenta tú. Nada, tenemos nuestra página web que es www.saludminimalista.com y luego nos puede encontrar como Salud Minimalista en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram estamos en salud.minimalista, pero a través de Facebook también estamos como Salud Minimalista. Y luego, pues en nuestra página, como ya saben, tenemos un apartado de blog donde hay un montón de artículos que hablamos de todo esto que hemos ido mencionando. Y bueno, pues hay una página de contacto donde si alguien está interesado explícitamente en contactarnos por algún motivo para ver cómo funciona el servicio o lo que sea, pues serán bienvenidos. Y nada, básicamente en Salud Minimalista en todas las redes sociales les vamos a aparecer. Fantástico, genial. Yo igualmente dejaré todos los enlaces abajo, algunos artículos para que lean y empiecen a nutrirse, porque la verdad que ha sido increíble, ¿eh? Me ha flipado la entrevista. Tenía muchísimas ganas Muchas ya, gracias. era algo que, y más después de lo de María José, esta combinación que hicimos ahí de ayuda, ha sido maravilloso. Y seguro que mucha gente más le despierta un poco, ¿no? Bueno, va a ser un despertar en su vida. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias Gracias, a Juan ti Diego. por Muchas gracias. invitarnos en este espacio y bueno, y ya sabes que aquí estamos para lo que necesites. Bueno, y nada, ya despedirme de todos los oyentes o visualizadores o lectores que, nada, que si no estáis suscritos, que os aconsejo que lo hagáis porque vais a ser los primeros en recibir todo el contenido extra, y con la suscripción siempre os vais a llevar regalos que os voy a hacer con muchísimo valor, mucha información importante. Un fuerte abrazo a todos y hasta pronto. Chao. Adiós.